Mi nombre es Horacio Terraza, soy especialista principal de agua y saneamiento del BID y en estos momentos soy el coordinador de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles para el Departamento de Infraestructura. Hace 5 años que estoy en el BID. Antes de esto trabajé 11 años para el Banco Mundial, también en temas urbano-ambiental y trabajando mucho con la agenda de cambio climático y financiamiento de carbono. Soy de formación ingeniero mecánico y hice un máster en la Universidad de Johns Hopkins en Economía Internacional y temas ambientales. La definición de ciudades emergentes, puedo quizás comenzar por definir qué son ciudades emergentes para nuestra iniciativa. El criterio fue el siguiente: nos queríamos concentrar en ciudades que tuvieran un crecimiento económico y demográfico por encima de la media de sus respectivos países. Lo que estamos viendo en los últimos censos en términos demográficos es que estas ciudades secundarias de cada uno de los países están creciendo demográficamente más que las grandes ciudades, las grandes urbes de sus países. Digamos, por ejemplo, Curitiba está creciendo mucho más que Río de Janeiro. Lo mismo en Medellín está creciendo más que Bogotá, y esta relación se da en muchas ciudades. Por otro lado, económicamente, muchas de estas ciudades se han convertido en motores también, ya dejaron de ser nada más el único motor las grandes urbes, sino estas ciudades son también motores del crecimiento económico. Hemos identificado 140 ciudades que representan aproximadamente el 30% de la economía regional, que generan el 30% de la economía regional. Estas 140 ciudades son en las que nos queremos concentrar. ¿Qué otras características tienen estas ciudades? Por supuesto tienen, y las diferencian de las demás, tienen menos recursos económicos y tienen menos capacidad técnica. Les es mucho más difícil implementar por sí mismas proyectos. Por lo tanto, dependen mucho más de transferencias del gobierno nacional o de fondos que puedan tomar prestados. Por otro lado, hay otros elementos que quizás hemos descubierto después de la iniciativa y que son elementos comunes a casi todas estas ciudades que participan del programa. Aclaremos que estas no son ciudades sostenibles, son ciudades que quieren ser sostenibles, por eso están participando del programa. Entonces, tienen ciertas características. Por ejemplo, luego del diálogo que mantenemos, el diálogo inicial que mantenemos con estos alcaldes, vemos que son casi todos alcaldes que están pensando a futuro, que verdaderamente tienen una visión de cómo quieren que sea esta ciudad de acá a 50 años y que están decididos a debatirlo y a discutirlo. Esta es una característica que en casi todas las ciudades que hemos trabajado lo hemos visto, y los casos más exitosos tienen esta característica. Por otro lado, son ciudades que tienen una vocación de ser abiertas, de ser transparentes y de tener una gestión participativa. Piensen ustedes que las ciudades que participan en nuestros programas tienen que tomar la decisión de mostrar sus libros, mostrar cuál es su situación, de alguna manera exponerse ante el resto de la población, hacia nosotros, hacia la prensa. El líder que toma esta decisión es alguien que está muy convencido de lo que está haciendo y el camino que quiere tomar. Por lo tanto, es una característica importante que tienen también estas ciudades emergentes. Sin lugar a duda, todas estas también tienen las características más usuales que en muchos casos comparten con las grandes, pero son fuente de innovación. Las ciudades en general son fuente de innovación, pero estas son ciudades que están comenzando a andar ese camino. Y lo mismo son ciudades donde la movilidad social es muy evidente y donde la movilidad social se puede dar, se puede transformar en realidad. A mí me gusta mucho una frase de Edward Glaeser que él incluye en su libro El triunfo de las ciudades, donde dice, bueno, si hay gente decidida a venir a vivir en asentamientos informales en las ciudades, viniendo de una situación rural a eso, es verdaderamente que creen que la posibilidad de la mejora económica, la mejora social es realizable. Por lo tanto, si tanta gente cree que tu ciudad puede ofrecer eso, es que la ciudad no está tan mal. El programa consiste en la implementación de una herramienta de evaluación rápida sobre la situación de sostenibilidad de la ciudad. Básicamente es la implementación de esta herramienta. La herramienta tiene distintas fases. La primera tiene que ver con un diagnóstico de la ciudad. El diagnóstico está basado en la aplicación de 150 indicadores que van desde temas sociales a temas de infraestructura, pasando también por temas fiscales, en los que se saca una foto de cuál es la situación de la ciudad en ese momento. Al mismo tiempo, también el diagnóstico posee 3 estudios de base que llamamos que son muy importantes para la ciudad, 2 de ellos particularmente, que tienen que ver con un análisis de cómo se expande la mancha urbana de la ciudad,
por un lado, desde los últimos 30 años hasta la fecha hay un modelaje a futuro, y también se hace un estudio de vulnerabilidades. Esta es una herramienta importante para la ciudad. Una vez que tenemos los 150 indicadores, se realizó un sistema de benchmarking, se estableció un estándar dentro del banco, los especialistas del banco, por el cual se comparan cada uno de estos valores y se determina en qué situación está. Hay un sistema de semáforos, rojo, verde y amarillo, y se identifica en qué situación está cada uno de los indicadores. De determinado el color de los indicadores, se pueden determinar el color de los temas. Estos temas están agrupados en 3 pilares: un pilar ambiental, un pilar urbano y un pilar fiscal. Una vez que tenemos los temas determinados, los colores en los que se encuentran, los priorizamos. Porque imaginemos que podemos tener 5, 6, 7 temas en rojo. ¿Cuál es el más importante para la ciudad? ¿Cuál es el que se tiene que concentrar? Los ayudamos a priorizarlos. Para esto hemos desarrollado una serie de filtros en los cuales evaluamos el costo económico, evaluamos qué opina la gente, evaluamos aspectos técnicos y determinamos cuáles son los 2 o 3 temas más importantes para la ciudad. A esos 2 o 3 temas realizamos estudios puntuales y específicos para tratar de llevarlos a concretar en obra, y finalmente tratamos de identificar fondos de financiamiento que puedan financiar precisamente estas obras, ¿no? Los proyectos que salgan de estos estudios. El último paso también es la elaboración de un sistema de monitoreo ciudadano. En este caso se trata de relacionar a organizaciones de la sociedad civil con el municipio para hacer un monitoreo de estos indicadores a futuro y ver cómo evolucionan los temas de sustentabilidad en la ciudad. Esto es básicamente la implementación de la iniciativa. Pero la verdad que, basados en la experiencia, hemos descubierto otros elementos muy importantes que también trae. La iniciativa es el elemento quizás más interdisciplinario, la aplicación más interdisciplinaria que posee el banco hoy en día. En esta trabajan muchísimas divisiones del banco, como si fueran un solo equipo, y por la manera en que se implementa, el municipio también tiene que trabajar de manera interdisciplinaria. Trata de imponer una visión holística, este trabajo interdisciplinario, y más que nada trata de poner a la gente en el centro de la planeación y en el centro del análisis. Y esto quizás es un elemento más filosófico de la iniciativa, pero que estamos tratando de empujar desde hace tiempo. Queremos que las ciudades vuelvan a estar concentradas y estar focalizadas en la gente. Uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos es trabajar en temas de peatonabilidad, en donde le damos precisamente ese rol a la gente, ¿no? Y yo diría que otro tema importante que trata de empujar la iniciativa es el tema de la equidad urbana. Nosotros creemos que esta planificación interdisciplinaria y holística tiene que solucionar o debe aportar a la solución de la inequidad urbana. No solo a eso, debe reducir la pobreza, tiene que contribuir al crecimiento y de alguna manera también tiene que contribuir a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. A mí me gusta pensar, cuando hablamos de movilidad urbana, un poco me gusta mucho la frase de Jaime Lerner cuando estuvo acá en el banco y nos habló de que él veía que el auto es el cigarrillo del futuro. Y de alguna manera, esa es la manera en la que lo estamos viendo desde la iniciativa el tema. Como dije antes, nos gustaría volver a que el desarrollo esté basado en torno a la gente, que las ciudades estén focalizadas en torno a la gente. Hemos creado una sociedad que en torno al auto, que tiene el auto como foco, y esto es lo que deberíamos de alguna manera cambiar. Creo que tenemos que diversificar la manera en la que nos movemos en las ciudades, usando como columna vertebral, por supuesto, el sistema público de transporte, mejorándolo, pero creo que también hay que mejorar tener más viajes en otros sistemas como es caminabilidad y también en movimiento no motorizado, como son las bicicletas. Sé que hay mucha gente que piensa, bueno, pero ¿cuánto se puede incrementar los viajes en bicicleta? Bueno, mucho. Hay ciudades como Copenhague que tiene 50% de sus viajes son en bicicleta. Está bien, la topografía ayuda, pero hay muchas ciudades en Latinoamérica que también tienen esa topografía y también lo podríamos hacer. ¿Por qué no plantearnos esos objetivos verdaderamente? Ahora, esta relación y esta planificación de viajes no puede ser descontextualizada, ¿no? De alguna manera, el transporte y el uso del suelo tienen una relación simbiótica. Es imposible pensar en un sistema de transporte viable que no tenga que no esté
enclavado en un ambiente de alta densidad y viceversa. Esta relación se mantiene todo el tiempo. Por lo tanto, es necesario pensarlo y es algo que no se da generalmente en las ciudades. Hemos trabajado en muchas de ellas donde se está armando un plan maestro de transporte por un lado y un plan del uso del suelo por el otro y no hay comunicación entre las partes. Esto es lo que trata de aportar la iniciativa y son elementos, no sé si innovadores, pero sí es una visión más humana de la problemática, ¿no? Yo creo que el problema del cambio climático y en particular la adaptación, creo que la mitigación no es verdaderamente un problema significativo para la región, los aportes de la región son pocos a las emisiones de dióxido de carbono, pero en términos de adaptación quizás ese es el mayor desafío que tienen las ciudades de Latinoamérica en este siglo. Ninguna ciudad está preparada verdaderamente para la adaptación al cambio climático y para los problemas que esta trae. Y no estoy hablando solamente de ciudades emergentes de Latinoamérica, estoy hablando de ciudades en general. El mejor ejemplo es quizás New York, el año pasado lo que sucedió con Sandy. New York no estaba preparada para eso. New York acaba de sacar hace un mes, hace semanas, su plan de adaptación, quizás una de las mejores versiones de adaptación de una ciudad que conocemos, pero son muy pocas las ciudades que lo tienen. Entonces, si estamos hablando de este tipo de ciudades que no tienen planes, imaginemos las ciudades emergentes, que tienen problemas serios de capacidad técnica, que tienen problemas serios de recursos para hacerlo. ¿Cómo lo enfrentan? Hay algunas ciudades que, dada su vulnerabilidad a desastres y a problemas sísmicos, tenían una cierta experiencia y esas ciudades pueden comenzar a construir sobre esa experiencia y sobre esos sistemas que tienen en funcionamiento. Pero nos encontramos hoy con ciudades en la región que no tienen ninguna experiencia porque nunca tuvieron que enfrentar desastres de magnitudes significativas. Estas ciudades empiezan desde cero y verdaderamente no están preparadas en lo más mínimo. ¿Cómo hacemos para que estas ciudades se transformen en ciudades resilientes de alguna manera? Y por resilientes no decimos solamente ciudades que puedan aceptar estos shocks climáticos, que puedan resistirlos, sino ciudades que puedan construir y construir mejor una vez que hayan sido afectadas. Y por construir mejor me refiero a ciudades que puedan ser adaptables a las nuevas condiciones climáticas. Evidentemente, hay un tema de capacidad y una curva de aprendizaje en la que estas ciudades ya están trabajando y se están preparando, pero la inversión que van a tener que realizar no la van a poder realizar ellas solas. Van a tener que sí o sí tener asistencia de los gobiernos nacionales y por supuesto de los organismos multilaterales. La iniciativa en sí, cuando es aplicada, la metodología trabaja en dos aspectos importantes. Uno es, durante el análisis de diagnóstico de indicadores, trata de identificar cuál es el nivel de prontitud que tiene la ciudad para reaccionar ante estos problemas, ante estos desastres. El resultado es que el 90% de las ciudades con las que hemos tratado no están preparadas. Y por otro lado realizamos estudios de vulnerabilidad que les comentaba antes. Este sí es muy importante. Dejamos un mapa de vulnerabilidad a 5 o 6 riesgos preidentificados con los que la ciudad puede empezar a trabajar, al menos tiene un plano básico para comenzar a construir. Verdaderamente el uso de los recursos en las ciudades hoy en día es insostenible. Esto es clarísimo. Y hay que tomar una medida urgente. Creo que necesitamos despertarnos como sociedad. Los esfuerzos individuales que estamos realizando están muy bien, son genuinos, son importantes, pero no van a tener el impacto que necesitamos. Necesitamos políticas, necesitamos leyes y necesitamos regulación y enforcement de estas leyes. Y estas políticas tienen que ser a través de los gobiernos. Esto es algo que decimos siempre, pero el tamaño del problema que enfrentamos genera que estas sean la única manera en la que podamos reaccionar, en la que podamos responder. Para tener un poco de conciencia, hoy por hoy, en la gran mayoría de las ciudades de la región, el 50% del agua que se explota no llega a las canillas de la gente, esa agua se pierde en el camino, son pérdidas. Son pocas las ciudades que hoy tienen micromedidores y que miden exactamente con el consumo de la casa. Generalmente el consumo está relacionado con algún otro parámetro que no tiene nada que ver con el consumo real. En estas situaciones, ¿cuál es el incentivo para una persona para ahorrar el recurso y para conservarlo? Residuos sólidos.
entre el 2 y el 12% en la región solamente es reciclado en Latinoamérica. Y esto es realizado por el sector informal mayormente. De vuelta, hay una cuestión de políticas y hay una cuestión de incentivos. Si pensamos en aguas residuales, menos del 15% de las aguas residuales de la región son tratadas. Muchas de estas aguas residuales son volcadas a ríos urbanos que contaminan la ciudad y que pasan por el corazón de la ciudad. Ahora, ante esta realidad tenemos muy buenos ejemplos en la región, ejemplos que tenemos que replicar y que tenemos que cumplir. Tenemos empresas modelos en términos de pérdidas, como puede ser Sabespi, que es la empresa de aguas de Sao Paulo, o muchas de las empresas chilenas, con muy poco nivel de pérdida y con micromedición en cada una de las casas. En residuos sólidos tenemos ciudades ejemplo en términos de reciclado, como pueden ser Curitiba, que es un excelente modelo a cumplir. También me gusta hablar en términos de informalidad de Buenos Aires. Es una ciudad que está haciendo un esfuerzo muy grande por formalizar al sector de recicladores informales. Y está produciendo una mejora notoria en los volúmenes y en las condiciones de vida de esta gente. Lo mismo en los ríos urbanos y en las mejoras. Podemos citar a Quito, a la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Cuenca es una ciudad que está atravesada por 4 ríos. Estos ríos fueron saneados, las aguas residuales que eran volcadas van a plantas de tratamiento, y estos ríos hoy pasan cristalinos por el corazón de la ciudad. Por lo tanto, si estas ciudades pudieron hacerlo, las demás ciudades lo pueden replicar. Pero de vuelta, es un problema de políticas, es un problema de marco legal y es un problema de enforcement. Las ciudades de Latinoamérica enfrentan un desafío enorme verdaderamente. Nos encontramos con ciudades con una región que tiene urbanizado el 80% de su población vive en áreas urbanas y tiene serios problemas de pobreza. 1 de cada 4 personas es pobre y el 32% de la población vive en viviendas informales. Las ciudades de Latinoamérica han crecido de manera descontrolada. Hace 100 años que no se hace urbanismo en Latinoamérica. Vemos crecimientos con muy poca densidad y muchísima fragmentación, donde conviven barrios cerrados con áreas de extrema pobreza. ¿Cómo va a ser la región para superar esto? La iniciativa quiere aportar herramientas para hacerlo. Nosotros creemos en una planificación urbana interdisciplinaria y verdaderamente holística, como dijimos al principio. La solución tiene que venir del trabajo conjunto y de esta visión humana, poniendo nuevamente al ser humano en el centro.